César Vallejo nació en Santiago de Chuco en el año 1892. Sus padres fueron Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza. Estudió en el Colegio San Nicolás de Huamachuco y en la Facultad de Letras en la Universidad de Trujillo, logrando graduarse en 1915 con la tesis El romanticismo en la poesía castellana, mientras trabajaba como profesor en Trujillo. Frecuentó a los jóvenes intelectuales que fueron del Grupo Norte, donde destacaron Víctor Raúl Haya de la Torre, Antenor Orrego y Alcides Espelucín. En 1918 llegó a Lima para continuar estudios en la Universidad San Marcos. En 1919 publicó Los Heraldos Negros, su primer poemario. El año siguiente fue acusado injustamente de robo e incendio durante una revuelta popular. César Vallejo pasó 3 meses y medio en la cárcel, durante los cuales escribió otra de sus obras maestras, Trilce, un poemario vanguardista que supone la ruptura definitiva con el modernismo. En 1923 viajó a Europa, de donde nunca volvió. Vivió entre París y Madrid escribiendo poemas y artículos periodísticos. También viajó a Rusia, donde adoptó la ideología socialista. Murió de paludismo en París el 15 de abril de 1938. Sus restos reposan en el cementerio de Montparnasse. Hoy queremos compartir con ustedes una obra de un gran dramaturgo y poeta, César Vallejo Mendoza. La obra titulada Look Out. Esta obra fue escrita en 1930 en el idioma francés, basada en la crisis mundial que empezó en Estados Unidos y llegó a Francia, donde hubo despidos masivos con las consecuencias de manifestaciones y huelgas de obreros. Lo cierto es que tradujo esta obra al español y trató de publicarla en Madrid. No obstante, fue rechazada por violenta. El texto en castellano, al no ser recogido por Vallejo antes de su retorno a Francia, se perdió en Madrid, de modo que las versiones con las que se trabajan son traducciones, pero esto no invalida nuestro análisis. Vallejo da a conocer en esta obra las diferencias sociales entre el capitalismo y el proletariado, el abuso dado a los empleadores en complicidad con las autoridades corruptas, hechos que no solo representan dicha época, sino también representan la actualidad. El trabajador de hoy se llega a identificar con esta obra. También podemos apreciar la inclinación política de Vallejo, puesto que era socialista, y en sus obras denuncia el abuso contra la clase menos protegida, representa la acción y crudeza cuya vigencia y contemporaneidad de la obra se mantiene intacta hasta el día de hoy. Desempleo, violencia y corrupción son algunos de los elementos que conforman este relato, que va desde la realidad hasta la ilusión. Esta obra cuenta con 5 piezas, donde cuentan los hechos de una fábrica declarada en cierre, la negociación entre patrones y obreros, el inicio de una huelga y un enfrentamiento entre las fuerzas del hombre y trabajadores. Look Out trata sobre el cierre de una gran empresa capitalista y las contradicciones que estos hechos generan entre los empresarios y obreros. Esta obra teatral consta de 5 escenas. Escena 1. Los obreros, reunidos en el taller de una fábrica metalúrgica, toman conocimiento que la fábrica va a cerrar. El propio director viene a comunicarle este hecho. Naturalmente, afirma que los patrones no son responsables de esta situación, sino que se debe a la crisis internacional. Los obreros protestan y deciden ir al sindicato a ver qué pueden hacer al respecto a este problema que está pasando la empresa. Escena 2. Se reúnen el ministro y el gremio empresarial, antes de la reunión pactada con los obreros para lograr darle una solución al problema. Pero los empresarios mantienen con firmeza su decisión de cerrar algunas fábricas y reducir el salario a los obreros. El ministro, que es socialista, quiere ayudar a los obreros pero uno de ellos lo amenaza con hacer protestar una letra que el ministro debe. De esa manera los empresarios coaccionan al ministro para su favor. En
En la reunión de los empresarios con los representantes del sindicato de los obreros, uno de ellos trata de darle dinero para que acepte su solicitud, pero este se niega y todos se retiran. Escena 3. Los obreros se reúnen con sus representantes del sindicato para dar un informe de la reunión y organizar la huelga, y uno de los obreros ofrece una verdadera lección del marxismo a sus compañeros. Escena 4. Represión y sufrimiento de los obreros como de sus familias. Reina una atmósfera de pánico y muerte, mientras que los empresarios viven una realidad distinta. Está en un cabaret acompañado de copetineras, derrochando su dinero en juegos bastante vulgares. La escena termina con el asesinato del guardián de la policía por haber descubierto que este era un soplón. Aquí vemos que los obreros ponen por encima de todo su lucha, incluido el amor de una mujer, el de sus propias madres. Escena 5. Se ve el triunfo de los obreros, la fábrica ya no será cerrada y los salarios de los obreros no serán disminuidos. Esta victoria no es sino un paso hacia la revolución proletaria. Los obreros se dan cuenta de que unidos pueden lograr mucho. En la obra Lockout vemos reflejado el pensamiento humanista del autor. Los temas más sobresalientes son la convulsión social, el desempleo y la corrupción, casos que se vivieron en realidad en los años de 1929 y 1930, lo que sirvió como fuente de inspiración para el poeta. En esta obra se busca reflexionar a favor del valor humano e ir en contra de la injusticia social. Vallejo siempre busca ayudar al más necesitado. Lamentablemente en la actualidad se viven algunos de estos temas tratados en la obra. Hay corrupción, vulneración de derechos. Sin embargo, estos casos ya pueden ser denunciados y si hacemos como César Vallejo lo demuestra en la obra y nos unimos en una sola fuerza, podemos luchar contra los abusos e injusticia social.